Dios habla a través de muchas maneras. Dios puede hablarnos a través de muchas formas. Y Dios utiliza diferentes mecanismos para poder traernos un mensaje de parte de Él. Pero una de las cosas que Dios comúnmente utiliza para hablar a la iglesia es la palabra de Dios. Amén. Y es por eso que en esta noche quiero compartir una palabra de Dios, la palabra de fe, la palabra de esperanza, la palabra que nos hace mejores, la palabra que cambia, la palabra de poder. Esas son las sagradas escrituras. Aleluya. Y vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestra mente, vamos a disponer nuestro espíritu para poder reflexionar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si estoy aquí en medio de ustedes, es porque Dios lo ha permitido. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. No es porque yo he querido, sino porque ha sido la voluntad de Dios. Aleluya. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Eso quiere decir, cuando el diablo está planeando tu derrota, Dios ya proveyó tu victoria. Aleluya. Y es porque venga lo que venga, suceda lo que suceda, puedan venir tormentas y circunstancias difíciles en nuestra vida, pero con Dios tenemos la victoria y todo lo podemos con Jesucristo que nos fortalece. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Y es por eso que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir batallando, peleando la buena batalla de la fe, pero teniendo la convicción y la seguridad que ya la victoria la tenemos que ganar, y la tenemos ganada. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Quiero llevarles a leer un pasaje de la Escritura en San Juan capítulo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias. San Juan capítulo 5, versículo 1 al versículo 9. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. San Juan capítulo 5, versículo 1 al versículo 9. Y para dar reverencia a la palabra de Dios, vamos a ponernos en pie unos instantes. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y ese día era día de reposo aquel día. Vamos a orar unos momentos. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche una vez más.
Te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das el privilegio de poder recibir el mensaje de tu palabra. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que toque nuestra mente, que toque nuestro corazón, que toque lo más profundo de nuestra vida y podamos recibir aquello que tú has preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, reprendo todo espíritu contrario, reprendo todo espíritu de perturbación, reprendo todo espíritu de distracción. En el nombre de Jesús, cancelo todo poder del enemigo y lo declaro inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Y todos decimos amén, gloria a Dios, aleluya. Tomen asiento, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Hemos leído muchas veces y más de una oportunidad este pasaje. Lo hemos escuchado tal vez muchas veces. Pero por más que nosotros podamos escuchar y leer un versículo o un pasaje de la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar algo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Y encontramos aquí una historia muy interesante de un hombre que estaba imposibilitado de sus pies. Aquel hombre estaba 38 años enfermo. Usted imagínese, aquel hombre que no podía caminar y llevaba 38 años que estaba imposibilitado de poder dar unos pasos y caminar. Yo me imagino que aquel hombre estaba cansado, aquel hombre estaba aburrido de poder llevar esa enfermedad en su cuerpo, lo cual lo imposibilitaba de poder caminar. Aquel paralítico del estanque de Betesda estaba esperando a un ángel que de tiempo en tiempo descendía a aquel estanque de Betesda para poder remover el agua. Y los enfermos estaban ahí, cojos, paralíticos, ciegos y de todo, estaban ahí esperando el momento para poder entrar y quedar sano. Pero nos encontramos aquí con este paralítico que estaba esperando que el ángel remueva el agua para él poder entrar allí, pero sin embargo no había obtenido resultado. Eso nos hace entender de que aquel paralítico, la espera que él estaba llevando día a día, de tiempo en tiempo, tal vez meses estaba allí, no sé cuánto tiempo había estado allí esperando el movimiento del agua. La espera del paralítico no le dio resultado. Él estaba esperando. ¿Qué estaba esperando? Estaba esperando un milagro. Pero sin embargo, la espera de aquel paralítico no le dio resultado. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué no le dio resultado? Porque aquel paralítico, él obviamente quería ser sanado y estaba esperando un milagro. Pero cuando aparece Jesús, cuando aparece Jesucristo, y dice que lo vio acostado allí, y lo vio postrado al paralítico de Betesda, yo creo que cuando Jesús lo vio, tuvo compasión, tuvo misericordia de aquel hombre que estaba imposibilitado de sus pies. Y Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? Aquel paralítico de Betesda estaba esperando un milagro, pero la espera no le trajo ningún resultado. Pero cuando aquel paralítico escuchó la palabra de Jesús, dice que le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel paralítico comenzó a caminar. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que aquel paralítico ya no estaba esperando tan solamente un milagro. Él se levantó y comenzó a caminar. ¿Por qué? Porque él creyó a la palabra de Jesús. Amén. Y eso es lo que necesitamos. Tal vez estás esperando
un milagro. Tal vez estás esperando la respuesta a un trabajo. Tal vez estás esperando la respuesta a una petición. Tal vez estás esperando la respuesta a tu clamor, a tu ruego, a tu súplica, pero te has dado cuenta que no tiene resultado, que no hay una respuesta a tu petición. ¿Por qué? Porque estás esperando. Y la esperanza apunta hacia el futuro. Mas cuando nosotros comenzamos a creer, lo creemos hoy. Y hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Aleluya. Hoy día Dios quiere dar la respuesta a la petición, al clamor y a lo que necesitas. Hoy Dios quiere romper las cadenas. Amén. Hoy el Señor quiere podrir los yugos. Hoy hay una respuesta a tu necesidad. Gloria al nombre de Jesús. Cuando Tomás vio al Señor Jesucristo después de resucitado, Tomás le dijo a Jesús: si yo no viere la marca en tus manos y metiere mis manos en tu costado, yo no voy a creer. Jesús le dice a Tomás: ven. Y cuando Tomás tocó a Jesús y se cercioró que aquel era Jesucristo resucitado, Jesús miró a Tomás y le dijo: Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin ver. Gloria a Dios. La gente, ¿qué es lo que dice la gente? La gente dice: yo quiero ver para creer. Yo quiero ver para creer, pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Tenemos que creer primero para después ver. Aleluya. El libro de Romanos dice que Dios levanta a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. No importa que no lo sientas, no importa que no lo veas, no veas tu milagro todavía, no importa que no sientas tu respuesta que necesitas todavía. Tenemos que comenzar a creer que la respuesta viene en camino en el nombre de Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y eso es lo que pasó con este paralítico. La espera no le trajo ningún resultado. Cuando él creyó a las palabras de Jesús, entonces obtuvo un resultado y caminó y obtuvo su sanidad y su milagro. Y es porque las palabras de Jesús no eran palabras simples de un mortal. Las palabras de Jesús a este paralítico eran palabras cargadas, llenas de misericordia, llenas de poder, llenas de autoridad, llenas de unción, y produjo un resultado en el paralítico que recibió esa palabra y creyó a Jesús. Amén. Abraham se le conoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Dios consideró la fe de Abraham y lo declaró justo. Pero dice la palabra de Dios que Abraham le creyó ¿a quién? A Dios. Le creyó a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. La gente cree en Dios. Si yo salgo a la calle y le pregunto a la gente: ¿crees en Dios?, me va a decir sí. Si preguntamos a cualquiera: ¿crees en Dios?, va a decir sí, creo en Dios. Pero hay que preguntarle: ¿le crees a Dios? Es muy diferente. Porque aquel que cree a Dios obedece la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, las directivas de Dios en su palabra no son una sugerencia ni una opción para nosotros. La palabra de Dios, las ordenanzas, las directivas de Dios, que son ordenanzas, y las ordenanzas se cumplen. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aquel paralítico escuchó, recibió y obtuvo su milagro.
Alabado el nombre de Jesús. Nosotros oramos a Dios y expresamos nuestra necesidad a Dios, y Él escucha. Por eso el salmista David dijo: clamé a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. El profeta Jeremías, que dijo un versículo muy conocido, Jeremías 33, que dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso nos hace entender, eso nos hace comprender de que Dios no tan solamente es un Dios de promesas. Dios no tan solamente es un Dios de promesas, Dios es un Dios de cumplimientos, porque Él lo que promete cumple, porque lo cumple. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nadie lo puede impedir, nadie lo puede detener. La iglesia permanecerá para siempre, ni las puertas del Hades dice que prevalecerán contra ella. Alabado sea el nombre de Jesús. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, lo que Dios determinó, lo que Dios designó para cada uno de nosotros tiene cumplimiento. Amén, gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús, aleluya. Aquel hombre imposibilitado de sus pies creyó a la palabra de Jesús. Pero Jesús antes le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? La pregunta y la respuesta era obvia. Imagínense preguntarle a un paralítico: ¿quieres ser sano? El paralítico inmediatamente va a decir sí, porque eso era lo que estaba esperando. Pero estamos estableciendo y aprendiendo que no solamente hay que estar en espera, tenemos que esperar sí lo que necesitamos y nuestras peticiones, pero tenemos que esperar creyendo. Tenemos que esperar creyendo, creyendo, creyendo. Así no lo veamos, así no lo sintamos, creemos. Porque creemos después para ver. No necesitamos ver para creer. Aquel paralítico esperaba, y cuando vio a Jesús, creyó en la palabra de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quiere ser sano?, le pregunto. ¿Acaso Jesús no sabía que lo que necesitaba es ser sanado? Claro que sí. Pero ¿para qué Jesús pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Para qué Jesús te está preguntando? ¿Quieres la respuesta a tu petición? ¿Quieres ser sano de alguna enfermedad? Estás esperando y creyendo, y Jesús y Dios te están preguntando. En más de una oportunidad Jesús le preguntó a los enfermos, le preguntó al ciego Bartimeo si quería recibir la vista, y preguntó: ¿para qué está preguntando? Si Él sabe nuestras peticiones. Antes que nosotros le presentemos a Dios nuestras peticiones, antes que nosotros elevemos nuestra oración y le expresemos a Dios lo que necesitamos y comencemos a clamar a Dios, Él sabe nuestras peticiones y sabe nuestras necesidades. Pero ¿para qué quiere Dios, para qué quiere el Señor que nosotros le expresemos si Él sabe? ¿Saben para qué? Para que pongamos en evidencia el grado de nuestra fe y nuestra confianza en Él. Por eso le preguntó este paralítico: ¿quieres ser sano? Y el paralítico creyó, por eso que fue sanado. Amén. Él estaba esperando, pero la esperanza no le trajo ningún resultado. Cuando él creyó a la palabra de Jesús, entonces fue sanado. Si nos mantenemos en esperanza, esperando, no, tenemos que comenzar a creer y vamos a ver resultados favorables para nuestras vidas. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aunque Él conoce nuestras peticiones y necesidades, Dios está esperando que le expreses tu necesidad y tu petición. Dios está esperando que le expresemos nuestras necesidades a Él. Gloria al nombre de Jesús. Aquel paralítico, cuando Jesús le dice: ¿quieres ser sano?, responde y dice: no tengo quien me meta en el agua.
Porque viene otro enfermo y me gana y se mete al agua. Aquel paralítico no podía valerse por sí mismo. ¿Saben lo que representa aquello? Lo que representa allí es la imposibilidad del ser humano para poder acercarse a Dios por sus propios medios. Aquel ser humano, aquella persona que no puede cambiar por sus propios medios. Cuando yo predicaba, y he salido muchas veces a la calle a predicar la palabra de Dios, cuando uno predica en la calle hay gente que pasa, algunos se quedan escuchando, otros comienzan a murmurar, otros comienzan a decir una serie de cosas. Y recuerdo que cuando estaba predicando escuché a uno que decía y dijo: el hombre cambia con esfuerzo de voluntad. ¿Será cierto eso? Claro que no es cierto, porque el hombre no puede cambiar por sí mismo. Aquel paralítico estaba imposibilitado y esa imposibilidad le impedía que pueda ser sanado. El ser humano se encuentra en un estado de muerte si no tiene a Dios en su corazón, y ese estado de muerte le impide acercarse a Dios. Por eso el libro de Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y está tocando la puerta del corazón, y aquel que abre la puerta de su corazón, dice que Jesús va a entrar a él y va a cenar con él y él con Jesús. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a las iglesias de Roma, de Galacia y muchas iglesias. Y dice el libro de Efesios capítulo 2:1 que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida. Antes que nosotros vengamos a Dios, estábamos muertos. La gente puede caminar por la calle, pero tan solamente tiene vida física, pero no tiene la vida de Dios. La vida de Dios, cuando recibimos a Jesús y experimentamos el nuevo nacimiento, y la vida de Dios inunda nuestro espíritu y vive dentro de nosotros, y ahora ya no estamos muertos espiritualmente. Esta es la oportunidad. Estamos a las postrimerías de un fin de año 2019 y para entrar al 2020. En esta oportunidad que se habla mucho del nacimiento de Jesús, y todos sabemos que Jesús nació en Belén de Judea. Pero hay algo que siempre se dice, y es propicio poder repetirlo. La gente sabe que Jesús nació en Belén de Judea, pero lo más importante es decirle a la gente que necesita Jesús nacer en sus corazones. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquel Jesús que vino para salvarnos, aquel Jesús que vino para dar su vida por nosotros, porque nuestro pecado nos condenaba a la muerte. Nosotros merecíamos ir a la cruz, pero Dios en su amor y en su misericordia mandó a Jesús, a su Hijo unigénito, para que tome tu lugar y para que tome mi lugar, y para que sea crucificado en la cruz del Calvario, derramara su sangre preciosa, y hoy día podamos encontrar salvación. Aleluya. ¿Qué sería de nosotros? Dijo el apóstol Pablo, si Jesús no hubiera muerto por nosotros, no hubiera ido a la cruz por nosotros, seríamos los más dignos de conmiseración. Pero gracias a la misericordia y al amor de Dios, que envió a Jesús, y cuando estuvo aquí en la tierra hace más de 2000 años atrás, anduvo sanando a los enfermos, a los paralíticos, a los sordos, a los ciegos, levantando a los muertos. Y ese mismo Jesús es el que está en medio nuestro, y Él está en esta noche para atender a tu necesidad, para responder a tu súplica, para responder a tu clamor, para que se rompa toda cadena, para que recibas. Pero tienes que comenzar a creer, a creer. Hoy es la noche de tu milagro, hoy es la noche del cambio, hoy es la noche de la transformación. Hoy es la noche que Dios dice: yo quiero responder y atender a tu necesidad. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aquel paralítico